La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras con espiritualidad dominica. También hay otra red de radios amigas que se unen en este y en otros horarios. Por ejemplo, tenemos a Huánuco, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, también nos pone sus pantallas, y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, tenemos la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, por donde también nos están viendo, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, tenemos la página web. La página web de Radio Santa Rosa es www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos con Rosa María, ¿sí? En unos instantes ya estamos con Rosa María Palacios, que nos va a contar un poquito y va a analizar la situación de la presencia del presidente de la República en la Fiscalía de la Nación. El día de ayer fue el presidente a ver a la señora Zoraida Ábalos, a la fiscal de la Nación. ¿Qué significa eso? Se fue caminando por todas las calles céntricas de Lima. Con todo eso nos va a contar Rosa María y más datos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y me dicen que ya estamos con Rosa María. ¿Sí? ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy miércoles 22 de diciembre. Así es, estaba yo tocando el timbre y nadie me abría la puerta. Hace rato que estoy acá. Muy bien, voy a tratar de ajustar mi cámara bien porque me pasa. Un segundo, por favor. Por alguna razón, yo tengo una muy buena cámara acá, pero el retorno no me queda exactamente igual, así que tengo que ajustar un segundín la cámara, si me permiten. Creo que ahí está mejor. Muy bien. Bueno, empezamos con mucha información, hay que decirlo, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precio al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10,
Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, y este fin de año está cargado de noticias, como decíamos con Abel, nos quitan, pero hasta el gusto al pavo, qué horror. Bueno, vamos por partes. Lo primero, saludar la inmensa acogida que ha tenido ayer la tercera dosis, la necesidad de todos de vacunarnos con una dosis de refuerzo. El día viernes, a eso de las 11 de la mañana, yo fui al Niño Héroe Bonilla, al estadio acá municipal de Miraflores, el que está frente al mar, y no había nadie, Abel, nadie. O sea, entramos con el carro a tal punto que yo era la primera vez que iba, pero mi esposo ya había ido antes, y yo pensé que nos habíamos equivocado. Le dije, pero no puede ser acá. No, no, me dijo, acá es. Y entrábamos por el carro, han hecho un circuito chiquito, nos dieron una hojita para llenar. En lo que llenaba la hojita, ya la enfermera me estaba poniendo la inyección. No había nadie. Más nos demoramos esperando que el carro te mandaban a esperar en un sitio 10 minutos que lo que fue el trayecto de ponerme la inyección. Hoy día en la primera plana del comercio hay una fotografía de carros que dan la vuelta y bajan hacia la Costa Verde, y personas que señalan ayer que han esperado 4 horas para recibir la tercera dosis. Claro, hay que contratar más personal, pero hay que decir que esto es un triunfo, porque la tercera dosis es muy importante. Ayer hablábamos con Randy Burgum, luego durante todo el día ha habido información, otros especialistas lo han señalado. La tercera dosis sí te protege de la variante Omicron. No de que te contagies, sino de que te mueras. Entonces es muy importante. Todas las personas que se vacunaron con Sinopharm se vacunaron bien, pero en el caso de la variante Omicron no reduce el contagio. Entonces, con una tercera dosis de Pfizer, que es lo que el Perú ha comprado felizmente, sí, en efecto, se puede reducir la posibilidad de contagio. Porque hay 2 cosas que hace la vacuna. La primera es esa, reducir la posibilidad de contagio. No quiere decir que no te contagies, sino que te defiende mejor. O sea, los no vacunados tienen más posibilidades de contagiarse que los vacunados. Y eso, aunque le cause ira a los antivacunas, está documentado. ¿Ok? No voy a entrar acá, porque siempre dicen, presente el estudio. Si eres antivacunas, ¿para qué te voy a presentar el estudio? Da lo mismo. Tú no quieres pruebas. Tú tienes una fe y contra la fe no se discute. Ahora, en el caso de el otro efecto, que es el importante, y es que no te mueres. Sí, pues, si te llegas a contagiar, incluso lo puedes pasar hasta un poquito mal. Incluso, Dios no lo quiera, puedes llegar a un hospital. Pero son los menos de los casos los que van a pedir auxilio, ¿no es cierto? Y van a saturar el sistema sanitario cuando estás vacunado con las 3 dosis. Los más de los casos van a tener síntomas muy leves.
Pero lo más importante es que no te mueres. No te mueres si estás vacunado. Si no estás vacunado y te enfermas, te mueres. Con la Delta, con la Omicron, con la Lambda, con la Alfa, con la Beta, con cualquiera. Si eres vulnerable y el virus te ataca y ataca esa vulnerabilidad, te mueres. Con la Alfa, la Beta, la Gamma, es decir, todo el alfabeto griego, ¿ok? Con todo el alfabeto griego, no te mueres. Por ahora, no te mueres. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que vacunarse. Ayer ya estábamos en 75 o 76% de vacunados del grupo objetivo, que es de 12 años hacia arriba. Vamos a tener vacunación en el verano, gracias a Dios, para niños mayores de 5 años, con lo cual no hay excusa para que todos los niños vayan al colegio el próximo año. Pero lo importante ahorita es a todos los vacunados, por supuesto, llegar al 85-90% de la población con 2 dosis, que eso es lo que falta, y luego tener el mismo número de vacunados con la tercera dosis. Creo que las próximas 2 semanas esto se va a avanzar muy rápido. Yo siempre les digo, hay una cosa que el Ministerio de Salud sabe hacer, que es vacunar. Miren, empezando de atrás, lo rápido que se ha vacunado todo el Perú. ¿Y por qué? Porque hay décadas en esto, décadas vacunando. Entonces, vamos a seguir adelante con la vacunación y esa es la buena noticia, que creo que hay una gran acogida y que la población ha entendido que tiene que ponerse la tercera dosis. Y que habrá una cuarta dosis, sigamos en ese sentido, escuchando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Dicho sea de paso, a esta hora, discúlpenme que yo tenga esta cosa jurídica tan antipática, ¿no? No ha aparecido en el diario oficial del peruano las restricciones de inmovilización para el 24 y el 31. No hay norma. De repente no la sacan, pues, por lo informales que son. Por si acaso no hay norma. En fin. No he debido soplarles a ver si se olvidan. ¿Qué más? Ayer, el presidente de la República, al cual parece le han aconsejado que tiene que dar algunos gestos públicos, cometió varias torpezas. Y hay formas de hacer las cosas. Si el presidente quiere dar la impresión de que es un hombre honesto, no solamente tiene que parecerlo, sino también que serlo. Y está tan concentrado en parecerlo que se está olvidando de serlo. ¿Y a qué me refiero? El presidente de la República quiere contrarrestar el efecto muy negativo de un acta que él no firma, que firma un abogado de la PCM, que no hace ninguna observación, que señala que el presidente se opone, por lo menos voluntariamente, porque queda claro que no ha habido orden judicial, a que se ingrese a su despacho. ¿Ok? Eso se vio mal. Y alguien le dijo, mira, tenemos que hacer algo para que se vea bien. Entonces, un par de tweets donde tú niegas enfáticamente cualquier acto de corrupción y luego dices que te pones a disposición de la justicia para todas las investigaciones, contrarrestando esa acta. Pero no basta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una visita a la fiscal de la Nación. ¿Y cómo lo hacemos? Caminando por la calle, para que todo el mundo me vea. Claro, no es un acto privado, es un acto público. El presidente se expuso en Lima, donde es sumamente impopular, a un griterío espantoso, pero cuando llegó a hablar con la fiscal de la Nación que lo recibió, ella le tuvo que explicar que las cosas que estaba pidiendo no se podían hacer. Y ahí uno se da cuenta de 2 problemas graves que tiene el presidente. Primero, no tiene una correcta asesoría en materia de comunicación. Cualquiera le hubiera dicho que si es la fiscal de la Nación la que lo tiene que investigar, lo último que debe hacer es ir a hablar con ella. Y lo último de lo último que puede hacer es pedir que te cambien el fiscal. ¿Sabes qué? Ponga un fiscal más buena gente. ¿En qué está pensando? No tiene asesoría jurídica el presidente, de calidad, que le diga, eso no se puede hacer, no lo hagas. Ni tampoco tiene asesoría en comunicación, porque si creía que ese gesto comunicativo le iba a sumar puntos, no le suma nada. Le resta.
Así no se hacen las cosas. La fiscal Zoraida Ábalos cambió un precedente constitucional muy importante en el Perú y lo cambió en perjuicio de Martín Vizcarra. Los detractores de Zoraida Ábalos siempre dicen que es su amiga, que lo apoya. Eso es mentira. Hasta Vizcarra, la jurisprudencia uniforme en el Perú era la siguiente: el presidente no puede ser investigado porque, de acuerdo a la Constitución, no puede ser acusado. Entonces, ¿para qué lo vamos a investigar si no lo podemos acusar? Y Zoraida Ábalos cambia ese precedente y dice: no, el presidente de la República sí puede ser investigado, mas no acusado. Un asunto, como les digo, que siempre fue controvertido, pero que la jurisprudencia uniforme era: no se le puede investigar. Y así se hizo con Alan García, con Kuczynski, con Ollantumala. Cuando termine su mandato, se le investiga para lo que quiera. Ella cambió el presidente con Vizcarra, un presidente que estaba a 9 meses de terminar su mandato presidencial. Con mayor razón, tendría que hacerlo ahora, pues. Entonces, se le puede investigar al presidente de la República. Los requerimientos del fiscal adjunto, que según el presidente fue abusivo, eran requerimientos voluntarios. Es decir, señor, necesito las imágenes de las cámaras de seguridad. Necesito el registro de ingresos de manera oficial. Necesito la agenda de la secretaria, la agenda del presidente. Si hay un cuaderno de notas, todo lo que me permita corroborar que el presidente no se reunió con todas estas personas al mismo tiempo, o sí se reunió con todas estas personas al mismo tiempo. ¿Se puede hacer voluntariamente? Sí. ¿Uno puede negarse? Por supuesto que puede negarse. Pero cuando eres autoridad, no deberías negarte. Si el presidente fuera una persona privada, podría decir que no. Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda. La misma fiscal que está organizando anticorrupción, toda esta investigación en el caso de Martín Vizcarra, fue la que pidió a un fiscal adjunto que se apersone al local del IDL cuando estábamos en pleno escándalo de los audios de la corrupción vinculados a la Corte Suprema y a la Corte Superior del Callao. ¿Se acuerdan? Se presentaron 4 policías y un fiscal en el IDL. Esto era julio del 2018, en medio del escándalo. Habían salido los primeros audios que se llamaba la nota Corte y Corrupción. Y se los cuento porque yo estuve presente. Y se presenta un fiscal con 4 policías a pedir la incautación de todo el material periodístico. Yo obviamente no estaba ahí, gracias a Dios. Y una vez que están sentaditos, los abogados del IDL les preguntan, bueno, muy bien, ¿nos puede exhibir la orden judicial? Y dicen, no, es voluntario. ¿Qué voluntario? Ni 8 cuartos salgan de acá, regresen con una orden judicial. Nunca más volvieron. Y fue un escándalo porque yo recuerdo que utilicé las redes sociales para que venga la caballería. Llamé a todos los medios de comunicación. Y créanme que en 5 minutos estábamos todos ahí filmando lo que era un acto de absoluta arbitrariedad. Lo curioso es que la fiscal que encarga de hacer esto es la misma fiscal que está investigando a Pedro Castillo, y ayer lo ha hecho notar, creo que muy oportunamente, y de los reporteros. Así que Santita tampoco. Pero bueno, tiene que hacer su trabajo. Muy bien. Y lo que le dijo la señora fiscal de la Nación es lo mismo que dijimos nosotros ayer. Los fiscales son autónomos. O sea, no tienen una relación de subordinación jerárquica, en el sentido de que la fiscal de la Nación le dice al fiscal provincial, por ejemplo, usted me resuelve así. No se puede hacer eso. Esto no son las Fuerzas Armadas. Y un buen asesor jurídico se lo hubiera explicado al presidente de la República y le hubiera dicho ya, ¿y para qué vamos a ir donde la fiscal de la Nación? Sale y da una conferencia de prensa y le explicas a todos los periodistas, me pongo a disposición, ha sido un malentendido, un abogado firmó el acta, sí, efectivamente, no se ha entendido mi orden, yo no estaba y dije que me esperaran para yo ayudarlo. En fin, haces otra narrativa. No te vas caminando donde la fiscal de la Nación le dices, no me mandes a tu fiscal, mándame otro. ¿Eh? Por Dios. Qué desastre. Otra
Otra situación molesta, digamos, para el gobierno es la censura del ministro de Educación. Ayer por 70 votos pluripartidarios fue censurado el ministro de Educación. Y tengo que decirlo, en este caso, bien censurado. Es un ministro que no ha hecho nada por un retorno a la escuela. No le interesa. Está preocupado por sus pleitos sindicales, por trompearse con el SUTEP y quitarle economía y rajar de los de Patria Roja y decir que hacen plata y ellos no, y el FENATE. Sonceras que no le interesan a millones de padres de familia que tienen a sus hijos metidos en su casa. La prioridad número 1 del Ministerio de Educación es regresar a los niños a la escuela, pero por Dios, o sea, no tienes que ser... El señor es maestro, el presidente es maestro, no tienes que ser un genio. No, él está en la cosita sindical, en cómo frustramos el examen, porque ese es todo el tema, todo el tema, toda la propuesta educativa de este gobierno se reduce a que no haya meritocracia en el magisterio, porque son sindicalistas del magisterio. Eso es todo lo que les interesa. La cosita enanita, la menudencia, en eso están. Hoy en la mañana escuchaba a una congresista Perú Libre, la señora Tania Ramírez, que está en la Comisión de Educación, tener el desparpajo de decir, en Canal N le han estado entrevistando hace unos minutos, ¿cuáles son los logros de la reforma de SUNEDU? Ustedes no dicen, le dice el periodista, que han separado la paja del trigo. Yo decía, pues, no lo puedo creer que pueda tener la desfachatez de ni siquiera haber leído un informe de SUNEDU. ¿En qué ha mejorado? Bueno, primero, que los jóvenes que salen al mercado laboral no tienen que estar, ¿no es cierto?, tocando la puerta de un despacho parlamentario a ver si les dan una chambita. Porque su título comienza a tener valor en un mercado laboral muy competitivo. Eso ya es un triunfo. Pero lo segundo, y estuvimos acá con el presidente ejecutivo de SUNEDU, es el incremento de investigación científica que hay en los últimos 3 o 4 años en el Perú. Un incremento notable de producción científica que no había tenido la Universidad Peruana en décadas. Y también, solo ese triunfo ya es enorme. Para no hablar de la cantidad de profesores que hoy tienen maestrías y doctorados que no los tenían hace 5 o 6 años. Eso ha hecho la reforma universitaria, poner en el aula a un profesor mejor calificado, crear líneas de investigación en las universidades, equipos de investigación y producir investigación que hoy está en revistas indexadas en el mundo entero. Eso ha hecho la reforma educativa. Y poner un orden administrativo por el cual aún las universidades que son un negocio tienen que ser un negocio transparente. No les gusta, pues a Perú Libre, ¿qué le va a gustar? Si todos provienen de universidades no licenciadas, pues detestan la reforma. Pero eso no es culpa de los que sí quieren estudiar, ¿no? No es culpa de ellos, ¿no?, provenir de universidades no licenciadas, pero no es culpa de los que sí quieren estudiar. El ministro se fue. El problema es que se vaya no resuelve el problema, porque van a nombrar a otro igualito. Cadillo no estaba mal. ¿Y por qué lo sacaron? Él se enteró por WhatsApp. ¿Ah? ¿Y por qué lo sacaron? Porque no representaba pues el FENATE, como le digo, la mezquindad, la cosita pequeña del presidente de la República. 70 votos en contra, afuera. No es Jaime Saavedra, expulsado por el fujimorismo. Aunque haya 5 años de diferencia, y en los dos casos sea el primer ministro censurado del régimen, el ministro de Educación. En este caso, bien censurado. Al margen de que la noticia de la filtración del examen lo involucre o no, es durante su mandato que se filtra. Y él es una persona que está en contra de la evaluación docente. Y no está en contra de la forma, porque uno podría discutir, miren, no es la mejor forma de evaluar, hay que evaluar con otros estándares. No, está en contra de la meritocracia, punto. Aquí los profesores ascienden por antigüedad. No importa lo malos que sean en el salón de clase.
en un servicio público donde el padre de familia no tiene cómo defenderse y cómo defender a sus hijos. En fin, esas fueron las noticias en el rubro de educación y en la fiscalía, y en la vacunación, donde han estado las cosas importantes. Pero hay algo más. Ayer estuve muy bien representada, hay que decirlo, por 5 colegas a los cuales admiro y respeto, que tuvieron la paciencia infinita que yo no tengo, de ir a Palacio de Gobierno con un solo mensaje. Señor presidente, nos tiene que dar entrevistas, si es que quiere servir a la población. Estuvo Fernando Carvalho, Jaime Chincha, Mávila Huertas, Mónica Delta, Pedro Tenorio, reitero, todos muy buenos profesionales, que fueron a explicarle al presidente lo que creo que su entorno no le explica. La relación entre la prensa y el presidente de la República es una relación profesional. No somos amigos, no somos compadres, no somos patas, no te hago el favorcito. Es una relación profesional que está llena de las tensiones propias de esa relación profesional que se realiza como un servicio a la verdad en beneficio de la sociedad. Lo que nos interesa a los periodistas es conocer la verdad y ponerla frente a la sociedad. Yo entiendo que a los políticos no les gusta tener esa relación profesional, pero son relaciones profesionales que hay que tener por el bien de todos, incluido el propio presidente. He estado tratando de buscar un símil para que el presidente entienda esto. Miren, recibir periodistas en una entrevista pública es para un presidente como ir al dentista. Probablemente no le guste ir al dentista. No es agradable. ¿Va a haber un poquito de dolor? Sí. Se pueden usar algunos anestésicos también. Pero si usted no va al dentista, las consecuencias de eso para su salud dental van a ser muy malas. Entonces tiene que ir al dentista. Usted no tiene que ser pata del dentista, ni amigo del dentista. Usted tiene que esperar que el dentista desarrolle su labor profesional de acuerdo a los estándares éticos de la profesión. Eso es lo único que puede esperar. Es una relación profesional porque está al servicio de la población. Y nuestro trabajo se ampara en una libertad de expresión que está en la Constitución como una libertad política. Yo no tengo la libertad de entretener. Yo tengo la libertad de expresión para crear un balance al poder dentro de la forma democrática de gobierno. Y si un periodista que cubre política no entiende eso, no entendió nada. Y si un presidente que tiene que someterse a ese ritual no entiende eso, no entendió nada. Y han habido presidentes que no entendieron nada, ¿eh? O sea, Pedro Castillo no es el primero. Yo he conversado con expresidentes que me lo han dicho, me costó mucho trabajo entender cuál era la relación que tenía que tener con la prensa. Otros son más profesionales. Pero la relación con la prensa es importante y el presidente de la República no puede darse el lujo de nuevo de reducir esa relación a una relación absolutamente mezquina que tiene que ver con el dinero. No les voy a dar un centavo, como si fuera el patrón de una hacienda. A este programa le interesa un pepino los centavos del señor presidente, que parecen más bien muy interesados en tenerlo cerca, sus centavos, ¿no? Es un pepino el centavo del presidente. Es un insulto que trata la prensa de esa manera. Y lo ha hecho él y su ministro de Justicia y su socio Vladimir Cerrón reiteradas veces. No son los únicos. Estamos completamente de acuerdo. El señor López Aliaga hace exactamente lo mismo. Nos insulta todo el día. Mermeleros, mermeleros, mermeleros. Dicho sea de paso, hay que ver la reacción de la derecha bruta y achorada ayer en redes sociales porque 5 periodistas fueron a hablar con el presidente. ¡Qué bárbaro! Bloquea a todos, ¿eh? ¡Qué horror! Yo no fui porque no tenía tiempo. A, lo dije ayer claramente. B, si no me van a dar una entrevista, ¿para qué voy a ir? Yo no tengo la paciencia de mis colegas. Pero no creo que ninguno haya sido parte de un show, que era lo que sí quería Palacio de Gobierno, por supuesto. Palacio de Gobierno quería montar un show. Los 3
que dieron conferencia por un lado y luego Mónica y Pedro por otro, dijeron exactamente lo mismo. Los 5 le hemos dicho en una sola línea que nos tiene que dar entrevistas. Que si quiere la presencia del periodismo en Palacio, nos tiene que dar entrevistas. ¿Y qué le dijo el presidente? Que ya venían cambios. Bueno, esa no es una forma, pues, de anunciar cambios, señor presidente. Esos políticos que te dicen, te voy a dar una pepa, ¿sabes qué? No me estás dando nada. Sirve a tu pueblo comunicando lo que tienes que comunicar y comunícalo bien. Y sí, puede haber dolor, porque van a haber preguntas que no te van a gustar. Zonas a las que no quieres ir, pero sobre las que tienes que rendir cuentas, pues. Les reitero, porque este es un trabajo profesional. Esta no es una reunión de patas. Y uno puede ser muy educado, muy respetuoso, cordial, por supuesto, que es nuestro deber, dentro de ciertos estándares éticos, pero pretender que no hagamos las preguntas que hay que hacer, eso no va a ocurrir, las vamos a seguir haciendo. Y no hay periodista en el Perú que no tenga una batería de preguntas preparadas para el presidente de la República. De todo calibre. Y además, conforme pasan los meses, son más preguntas. Muchas más preguntas. Yo no necesito una entrevista de 2 minutos con el presidente de la República, yo necesito 2 horas por lo menos al aire. ¿Saben cuál es el problema? Que el presidente sabe que una y otra vez se va a contradecir a sí mismo. Porque ya lo hace sin entrevistas. Y sabe que no está preparado. Pero, una buena oficina de comunicación prepara al presidente. Y así como le escriben los discursos que lee mal, que deberían entrenarlo mejor para leer bien. Hay políticos que leen pésimo, por si acaso. Deberían trabajar con él en la forma correcta de contestar entrevistas. Y dicho sea de paso, también deberían hacer lo mismo con la gente, con algunos partidos políticos. Por ejemplo, con Perú Libre. Hace unos días había un congresista que dio una entrevista penosa hace 2 noches a Mauricio Fernandini, que el tono de la entrevista es, te has picado, ¿no? Te has picado. Te has picado, o sea, el tuteo, el ninguneo, ¿no? Te has picado, le decían a Mauricio Fernandini, como una elegancia, dijo, mire, a mí lo que me da pena, señor congresista, es mi país. No puedes manejarte en esos códigos. ¿Qué clase de entrevista es esa? ¿Te has picado o no te has picado? O sea, en primaria, pues, ¿no? En el patio de primaria, más o menos se trabaja así, por ponerlo de alguna manera. Ninguna relación profesional. Y lo que nosotros necesitamos del otro lado son relaciones profesionales. Muy bien, hablando de relaciones profesionales, pausa, ¿verdad? Así es, Rosa María, vamos a la pausa y ya está esperando el ex congresista Richard Arce, pero vuelvo a insistir a todos que vayan a vacunarse la tercera dosis. También me vacuné, me tocó el domingo, pero el domingo había este festival que hay y yo pensé que iba a haber mucha gente, Rosa María, y fui el lunes. Y el lunes sí, aquí había gente. Y me alegró mucho que haya mucha gente porque significa que estamos entendiendo. Y yo a las personas que renegaban les decía, mire, por mi vida yo haría 50 horas de cola, porque es tu vida, ¿no? Y si hay que ponerse tercera, cuarta, quinta vacuna, habrá que hacerlo. Porque yo Y ya además, leo algunos claro, comentarios que dicen, ¡ay! ¿Cuántas dosis va a haber? Las que tengan que venir, si es las por que tienen salvar que nuestra venir, las vida. que sean necesarias. Ujú. Y por favor, a todas las personas mayores que llevamos a vacunar en marzo, abril, mayo, junio, toditas ellas necesitan su tercera dosis, Sí. ¿no es cierto? Abel ya vacunó a su mamá, yo a la mía, o sea, tenemos que llevarlos, pues, no van solos, pues son gente mayor, ¿ya? Entonces hay que llevarlos a todos porque son los más vulnerables. En Estados Unidos están incidiendo mucho y en Europa también en las personas mayores de 60 años. En Inglaterra, la tercera dosis para 60 años, o sea, es fuerte. Y en Israel, para que se hagan una idea, están ya autorizando la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a vacunarse en noviembre, ¿no es cierto?, del año 2000, o sea, en noviembre, ahorita nosotros, o sea, hace un año ya se estaban vacunando. Nosotros hemos empezado a vacunar en el Perú en febrero.
Ellos tienen 4 meses más de vacunación. Y ante la variante Omicron, han dicho, bueno, los que quieran, sobre todo para mayores de 60 años, una cuarta dosis de refuerzo. ¿Qué hacen estas dosis de refuerzo? Evitan que te mueras. O sea, por favor, es lo más importante. ¿Te puedes enfermar? Sí. Sería raro que te enfermes. Sería raro que te enfermes. Pero si te enfermas, no te vas a morir. Para enfermarte tienes que estar en una situación de aglomeración mucho tiempo, con mucha gente, y tú tener la predisposición para recibir esa carga viral que viene hacia ti. La vacuna protege también del contagio. No lo evita al 100%, pero sí protege. Y no es verdad. Los antivacunas tienen la costumbre de tomar un caso y universalizarlo. Es un método que se llama casuística en argumentación. Es, por este caso, todo lo demás es igual. Y es una forma de argumentar banalmente, pero efectivamente, ¿no es cierto? Yo tengo a mi prima que se había vacunado y se contagió. Claro que se contagió, pero la mayoría de gente se va a proteger mejor del contagio y no va a morir. Por supuesto, si hay un caso de una persona que murió estando vacunada, lo van a, ¿no es cierto?, a exponer como si fuera una verdad absoluta para todos los vacunados. Y no se expone la historia clínica de la persona porque puede haber muerto de otra cosa, pero además de COVID. Porque no se expone la historia clínica. Entonces los antivacunas están pendientes todo el tiempo de que el sistema falle. Porque si el sistema falla, ellos validan sus hipótesis falsas. Así funciona. Entonces, mucha alerta con los antivacunas. Y que sigan tomando su ivermectina, ¿no? Es el colmo que el Ministerio de Salud siga regalando placebo, pues, ¿no? Ya, basta. Ayer lo conversamos con Rey Urgo. No puede ser pues, que el Ministerio de Salud regala un antiparasitario que les va a dejar los intestinos limpiecitos, ¿sabes? Eso sí. Pero pueden dárselo a los niños para que boten los parásitos, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver con el COVID. Y no nos hemos olvidado de las Bambas, no nos hemos olvidado de Apurímac, estamos con el congresista, ex congresista Richard Arce, siempre preocupado por su pueblo y por la política nacional, y lo hemos invitado porque creo que es una persona que desde la izquierda nos puede dar una visión muy clara de qué es lo que está pasando y cómo salir de una situación de entrampamiento tan difícil como la que está sufriendo Apurímac en este momento, que creo que es la principal víctima. El gobierno regional de Apurímac, los gobiernos distritales de Apurímac y provinciales de Apurímac son las primeras víctimas de un conflicto que no está ni siquiera en Apurímac, que está en Chumbivilcas, en el Cusco. Vamos a la pausa y regresamos con Richard Arce. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También a Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Huanta, Radio Continental; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, y AM Tagua nos pone en podcast para que usted escuche en cualquier momento. Además, el Facebook de Santa Rosa de Quillabamba y el canal de YouTube de Santa Rosa. Adelante, Rosa María. Y efectivamente estamos con el ex congresista Richard Arce. En la pausa yo recordaba un poco con él. Él es andahuaylino, pero casado con abancaína. Nos responde la llamada desde Abancay, donde ya veo que está un poquito oscuro porque va a empezar a llover pronto en la temporada de lluvias, pero también hay que decir, se mueve por toda la región. Ha estado esta semana en Cotabambas, esos paisajes tan bonitos que tiene Cotabambas, que uno los lleva ahí prendidos en el alma, ¿no? Desde esa tierra. Y bueno, nos va a contar ahora
¿Qué es lo que ha visto? Porque esto es una situación muy difícil. Congresista, gracias por estar nuevamente con nosotros. Rosa María, muy buenos días. Un saludo fraterno a todos tus seguidores por Radio Santa Rosa y sobre todo las redes sociales. Para mí un gusto y un honor poder conversar contigo, como siempre. ¿Qué significa para Apurímac el cierre de las Bambas? Mira, vamos a quitarnos el tema, no sé si llamarlo ideológico, pero yo soy un ambientalista, no solamente de formación, sino de profundas convicciones. Pero también soy realista. Tengo que entender qué está pasando en nuestro país. Y particularmente en Apurímac había una expectativa respecto al canon minero que se iba a recibir el próximo año. ¿Qué ha sido el problema? Que inclusive durante mi gestión he reclamado de manera hasta altisonante, podría decir, porque siempre he estado defendiendo a las comunidades, que Apurímac recibe el canon minero. Y ya, el 2022 íbamos a tener canon minero. Estamos proyectando en un escenario de precios altos de minerales, un promedio de 1.000 millones de soles para toda la región Apurímac. Y en tu análisis estaba muy bien, o sea, recibe el gobierno regional, reciben 77 distritos, 7 provincias, y te faltó 2 detalles muy importantes, las 2 universidades nacionales, José María Arguedas, de Andahuaylas, y la Universidad Micaela Bastidas, que en este momento ya reciben regalías mineras. Si hacemos la contabilidad desde el 2016, desde que empezó la explotación minera hasta la fecha, son más de 1.300 millones de soles que ha estado recibiendo el conjunto de las autoridades regionales y municipales, incluidas las universidades. El tema es el siguiente: hay proyectos que se han encaminado con estos dineros porque se recibe no son anualidades, son más o menos cada bimestre, trimestre, depende mucho del Ministerio de Economía para entregar la regalía. El asunto es que hay proyectos en marcha. Entonces, no va a haber regalía minera en diciembre, no va a haber regalía minera en enero. Entonces, la pregunta es, para empezar, ¿cómo queda la cadena de pagos de estos proyectos que están encaminados y que requieren esos fondos para ser financiados? Y es por esto que el gobierno regional ya se manifestó y ha mandado una carta y le ha dicho, muy bien, si ustedes no tienen la capacidad como gobierno central para gestionar el conflicto a 200 kilómetros, donde están nuestros hermanos de Chumbivilcas, nos tienen que indemnizar con un fondo de compensación, porque no podemos ser perjudicados por tu incompetencia como gobierno. Entonces, disculpa que haga esta introducción, pero es importante para que se entienda el tema económico. Y yo no soy ningún defensor de las empresas mineras. Lo que estoy hablando es con objetividad como apurimeño. Claro, porque vengo de Cotabambas y en Cotabambas la población está reclamando. Claro. Está reclamando justamente que si tú le vas a dar a Chumbivilcas beneficios que no nos das a nosotros, que te hemos estado reclamando, claro, evidentemente nosotros vamos a dar el grito al cielo, porque nosotros sí somos zona de influencia directa y si hay un impacto ambiental, hay un impacto social, hay un impacto económico. Ustedes tienen un problema, es cierto, en la carretera, pero nuestro problema es mucho mayor y evidentemente tenemos compromisos todavía pendientes, tanto con la empresa minera como el Estado. Entonces, fíjate, se está llegando a un nivel de confrontación de 2 pueblos hermanos, uno en el Cusco como es Chumbivilcas y otro Cotabambas que es en Apurímac, que para empezar tienen una relación histórica, tienen tradiciones, tienen costumbres, hablan el mismo quechua, y hay toda una dinámica económica, hasta se han casado familias y viven en ambos lados, porque tú te puedes saludar del otro lado, esto pasa en Mara, por el río Apurímac, y tú le saludas a los de Chumbivilcas y te contestan. No hay un puente, ¿no? Pero te saludas y tienen una relación, es muy interesante, disculpa la anécdota, solo para que entiendan que por temas de incompetencia en este caso del gobierno y también por un tema económico, no puede llegarse a ese extremo de exacerbación justamente de un asunto que lo anunciamos, Rosa María. Eso es lo que más me indigna y me molesta, porque el 2 de agosto, cuando Guido Bellido entró en caballo, lo dije, y ahí está el Twitter, fue explícito. Lo que está haciendo es activar los conflictos, que no es de ahora, viene de antes, pero que era una papa caliente, había fuego. Lo que hizo Guido Bellido con su irresponsabilidad demagógica fue echar combustible a ese fuego. Y inmediatamente se activaron los conflictos, ya no solo en el corredor minero, hemos tenido el problema en Ayacucho, con Apumayo, hemos tenido con Altamira, que también ha suspendido sus actividades, tenemos el problema con los aguajún en la Amazonía. Tratemos de entender la lógica. La compañía minera Las Bambas es probablemente el primer exportador de cobre, no solamente del Perú, sino uno de los más grandes del mundo, ¿no es cierto? Y es
muy importante su presencia incluso en la determinación del precio mundial del cobre, o sea, a ese nivel. Es una obra gigantesca que dio muchísimo empleo y desarrolló un pueblo entero. Yo estaba en Chavahuacho y a mí me decían, esto tenía menos de 500 habitantes, ahora tiene 10.000. Es decir, hay una dinámica económica alrededor de la mina. Y hay para todos. Pero claro, si tú matas a la gallina de los huevos de oro, no hay para nadie. Y ese es el problema que yo creo que no se llega a entender bien en Chumbivilcas. O sea, ¿qué quieren? El problema ya dejó de ser ambiental, felizmente ya la hipocresía se fue al piso, ¿no? Quieren 25 camiones. Eso es lo que quieren. Pidieron 50 camiones y ahora quieren 25 camiones para manejarlos ellos. La minera les dijo 12 camiones, uno por comunidad. ¿Ok? Uno por cada comunidad, porque hay 75 comunidades, además de la de Chumbivilcas, en el camino. Entonces tienes que pensar que tienes que darle un camión a cada comunidad. Dijeron que no. Que no. Entonces la mina no puede seguir operando. La información es que no tiene insumos críticos. Insumos críticos que incluyen comida, insumos críticos que incluyen combustible para poder operar. Entonces ha tenido que cerrar. Y a la gente de Chumbivilcas, hasta este momento, el gobierno dice que hoy día podría haber un avance, no le importa. Por una razón muy sencilla, congresista, porque no tienen nada que perder. ¿Qué tiene que perder alguien que para una carretera a 200 kilómetros de la carretera? Si no tengo nada, o me dan todo, sigo tomando la carretera. No, Rosa María, el tema es un poco mayor, porque sí tienen mucho que perder, porque para Ese empezar, es el problema, no lo tenían saben. la ventaja, en principio, de recibir la indemnización por derecho de vía, que eso es un derecho legítimo de las comunidades. Se ha recategorizado la vía como vía nacional el 2019, un documento suscrito con resolución ministerial, la famosa 372 del Exacto. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Trujillo, mano derecha de Vizcarra, hizo este procedimiento, pero no porque se le dio la gana. Ojo, yo soy un cuestionador, que investiguen a Trujillo porque ahí hay otro tema atrás. Pero eso se hizo a requerimiento de los alcaldes y del propio gobernador regional del momento, que fue Licona. Eso se hizo desde el año 2017, 2018. Y cuando uno empieza a investigar, ahí vienen las grandes sorpresas, ¿no? Y los propios comuneros en Chumbivilcas se han dado cuenta que sus autoridades comunales habían sido las que han solicitado justamente el tema de la recategorización de la vía. Y vamos a pensar de la manera más transparente, porque ¿cuál es la ventaja de una recategorización de la vía? Que el Estado, el gobierno central, se hace cargo del mantenimiento de esa vía y había el compromiso del asfaltado de la vía. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Porque también ahí hay una responsabilidad de los gobiernos de turno, desde PPK, Kuczynski, inclusive hasta el propio Sagasti, porque Pero, había señor, el compromiso. claro, Sí, pero permítame cerrar la idea, Rosa María, sí. permítame cerrar la idea. Entonces, había que asfaltarse esa vía. No se asfaltó y evidentemente hay un impacto. Eso es innegable, el impacto de la molestia que a cualquiera, si pasan un promedio de 300 camiones, te van a Señora, molestar. no quieren que se asfalte la vía. No, pero ahora voy a llegar, es que permíteme contextualizar para que se pueda entender. Entonces, ¿qué ha sucedido? En ese momento lo que ellos reclamaban justamente era ser considerados como zona de influencia directa, social y ambiental. Eso es su expresión. Yo he trabajado con ellos y tienen cierto razonamiento. El asunto es que hay un problema legal de por medio y es la ley de minería. La zona de influencia directa, según la ley de minería, es la zona donde se encuentra el asiento minero. Entonces es Cotabambas, para el caso de la minera Las Bambas, es Chumbivilcas, para el caso de la minera Hadbay, y es Espinar, para el caso de la minera Antapacay. El asunto es que, lamentablemente, no se trabaja de manera coordinada, ejecutivo, legislativo, por ejemplo, para plantear algo determinante, que creo que es una salida a esta situación. Modificar la ley de minería, que data del año 92 todavía. Estamos hablando de hace 30 años, en un contexto totalmente distinto, donde se tenía que promover que vengan las grandes inversiones para salir de ese bache que nos había dejado el gobierno de Alan García. Pero ahora tenemos un superciclo de precios altos de minerales, avanzado la tecnología, se puede desarrollar minería con alta tecnología, con altos estándares ambientales, pero también requiere un marco legal
un marco de regulación que garantice, por ejemplo, mayores beneficios justamente a esas poblaciones. Porque cuando yo estuve ahí trabajando con ellos en 2019 y parte del 2020, la propuesta era constituir un fondo social que permita generar beneficios, donde iba a aportar las empresas mineras, por supuesto, aportaba el Estado, inclusive se podía apalancar proyectos de cooperación. Y en ese momento... Yo entiendo lo que usted hace y está muy bien, y yo haría lo mismo. Son proyectos colectivos, pero las personas que están paradas en la carretera no quieren nada colectivo, no quieren un fondo social, quieren que les den plata de manera individual, un camión para mi hijo, ¿se da cuenta? Empleos para nuestros hijos, beneficios personalizados. Ese es el problema, porque si estuviesen de acuerdo en una mejor redistribución de la riqueza, podríamos discutir cuánto le toca a cada comunidad, cuánto se queda en el gobierno distrital, cuánto se queda en el gobierno provincial, cuánto en el regional, se hace una redistribución de esos ingresos, que son ingresos públicos. Pero no es eso. Necesitan obtener beneficios particulares de una empresa. Eso es imposible, porque el día que se lo das a uno, se lo tienes que dar a todos. Y son, ¿qué? 70.000 familias las que podrán haber en todo lo que ellos llaman los 400 kilómetros recorridos de la carretera. Entonces, no se puede, para eso está el Estado, y para eso pagas impuestos. Pero la discusión no va, de verdad, en las conversaciones que yo he escuchado y en los que he visto, no va por el lado, es dame 50 camiones. Son cosas muy particulares. No haz un fondo de ayuda social para mejorar la educación. No les interesa la universidad. No les interesa la universidad para sus hijos. Quieren plata ahí, aquí, ahora. Es como cobrarte peaje. Tú pasas por acá, me pagas peaje. Y que ni me afalta en la vida, porque mientras haya polvo te puedo cobrar más. Eso es lo que está pasando. Y no hay un Estado que se siente y diga, oye, ¿saben qué? Hay que poner un poco de orden. O me equivoco. Lo que acabas de describir, Rosa María, no, es objetivo, es lo que está aconteciendo en estos últimos meses. Porque inclusive hasta julio, tengo ahí el registro del acta de la última reunión, creo que fue 20 de julio, donde inclusive menciona que ya se había llegado a un nivel de acuerdo con la empresa minera para que se solucione el tema. El asunto, lo que acabas de describir, es esta coyuntura actual. Lo que yo estuve describiendo es los antecedentes. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué? Porque en la defensa de los derechos de las comunidades, en la defensa del medio ambiente, no puede haber cuestionamientos. Creo que es un beneficio al final para todos. Alguien que vive en Lima también tiene que entender que al final va a ser beneficiado porque estamos protegiendo el medio ambiente. Para eso existen los famosos servicios ambientales que se paga, por ejemplo, a través de las EPS cuando pagas tu recibo, porque tienes que reembolsarle al Estado, entre comillas, por el uso del agua. ¿A qué va todo esto? Que en este momento se ha llegado a un nivel de mercantilización de la negociación. Y lo que tú acabas de describir es lo que está en la mesa de diálogo. Pero empecemos a analizar por qué se ha llegado a esta circunstancia donde los derechos de las comunidades, la legitimidad que tienen ellos por ser comunidades que viven históricamente en esa zona, han pasado a un segundo plano. O el tema del impacto ambiental no se discute. Ni siquiera para morigerar el argumento utilizan el tema ambiental. Acá en la negociación no solamente son los camiones, también quieren alquilar camionetas. Hablan de 60 camionetas, estas 4x4. Hablan del tema del mantenimiento de la vía, que podría ser una forma muy inteligente también para poder apoyarlos. El asunto es que se pervierte la legitimidad de un reclamo de una población indígena, de un pueblo tradicional como son las comunidades de Chumbivilcas, cuando solo la negociación es en términos crematísticos, pues para ser claros. Y acá la responsabilidad yo la delego directamente al gobierno de Pedro Castillo, porque durante la campaña irresponsablemente generó una sobreexpectativa sobre la gestión de los conflictos, porque ahí lo que decían era nacionalizar, ojo, yo hablaba con los comuneros y ellos lo que decían, 28 de julio entra el presidente y en su discurso a la nación va a nacionalizar todos los proyectos mineros y que se larguen estas empresas. Y hay mucho sentido, también hay que entender eso en las comunidades. ¿Por qué dicen que se larguen?
porque ha habido un sector que ha sido beneficiado, pero hay un gran sector del país, sobre todo en esa zona, que no ve esos beneficios tangibles. Hay familias campesinas que no tienen ninguna relación con la actividad minera, pero que el costo de vida en Chalhuahuacho ha hecho que los productos se disparen. Entonces, Claro, esas pero el personas problema, no pueden acceder y eso genera un impacto una económico en cosa, la población. una cosa que se le critica, aunque parezca increíble lo que voy a contar, porque revela mucho el espíritu de nosotros los peruanos, es que, claro, a los fuarabambinos les fue muy bien. O sea, a los fuarabambinos les dieron casa, les dieron un pueblo entero, les dieron plata, se compraron camionetas, mandaron a sus hijos a estudiar al Cusco o Arequipa, pusieron tienda en Chalhuahuacho, tienen negocios. Los de Fuerabamba, que eran considerados los abigeos de la zona y que eran despreciados por los pueblos vecinos y resultaron siendo, desde hace 10 años, los ricos del barrio, que además no permiten que a su escuela entre nadie del frente, que no permiten que entre nadie al policlínico que tienen. Entonces hay una rivalidad entre las comunidades justamente por los beneficios de la mina, pero los fuerabambinos estaban sentados en el asiento, entonces tenían, en el asiento minero me refiero, entonces la mina tenía la obligación de compensar. Entonces todos los demás que quedan fuera, dicen, ¿y a mí por qué no? Porque este sinvergüenza, que su abuelo lo hubiera conocido a Vigeo, le han dado casa, le han dado plata, y a mí no me han dado nada. Entonces se genera, y justamente para evitar eso, la empresa minera, que no es el Estado y no lo puede sustituir, no puede resolver la felicidad económica de todos los habitantes de 400 kilómetros de carretera. Es una locura. Eso no lo ha hecho ningún proyecto del mundo. ¿Cómo resolver ese problema? Ese es el gran problema. ¿Qué hacemos con los fuerabambinos? Rosa María, el tema es que dentro del gobierno hay gente como Mirta Vázquez, que ha estado en Cotabambas, que conoce parte del problema porque estuvo asesorando a varios dirigentes sociales que han sido criminalizados por la protesta y los ha apoyado y han solucionado su problema legal, conoce el tema. ¿Cómo puede ser posible que el día de ayer, irresponsablemente, sabiendo que la papa es caliente, disculpando el término, y se hacen una convocatoria para abordar el tema, no asiste? Y yo entiendo su recargada agenda. Claro. Inclusive, de verdad, yo le he escuchado su alocución que hizo a través del Zoom participando y me pareció lo más coherente. Inclusive desconocí a Mirta Vázquez porque les ha dicho así de simple: miren, hemos esperado 30 días, ustedes no están dando su brazo a torcer y yo tengo la delegación del presidente y la responsabilidad de mantener el Estado de Derecho. Yo tengo que liberar esa vía. Así les ha dicho de frente. En otras palabras, va a declarar estado de emergencia, va a mandar a la policía. Entonces, yo estoy sorprendido, pero fíjate, ha tenido que pasar, han tenido que generar el conflicto, exacerbarlo, que escale, para que después estén tomando este tipo de medidas. Cuando ella sabe que la gestión de los conflictos sociales se hace preventivamente, porque una vez que escale, ya hemos vivido, conocemos lo que ha pasado en el Baguazo, sabemos lo que ha pasado en Conga, sabemos lo que ha pasado en Tía María. ¡Qué irresponsabilidad! Eso es lo que causa indignación. Y yo asigno la responsabilidad a Guido Bellido, porque inclusive nombró a un impresentable como Grajeda Bellido, también que se llama, como viceministro de Gobernanza. O sea, el especialista nacional de gestionar los conflictos era el encargado de buscarle el dinero para el ruleteo de plata para pagarle la indemnización, la reparación civil a Vladimir Cerrón. Ese fue su único mérito. Y disculpa que sea tan duro, pero yo he revisado su trayectoria. Ese señor no conocía absolutamente nada de conflictos sociales, menos conocía de los problemas que acontecen en torno a los proyectos extractivos. Acá está la consecuencia, pues, de la irresponsabilidad. Cuán importante, Rosa María, es que tengamos especialistas en cada área, y eso es lo que en realidad en este gobierno está haciendo agua, porque lamentablemente vamos sector por sector, hay muy pocas personas competentes, la mayoría es una repartija, ya lo hemos visto, esto parece agencia de empleos, y lo más lamentable es que tiene consecuencias. ¿Y por qué todo esto, Rosa María? Porque tú ves el presupuesto general de la República que fue aprobado por el Congreso de la República, y son 3 proyectos de ley. Hablan de la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero.
que garantiza justamente ese presupuesto. Y tú escuchas a Pedro Franque y vas a decir, Pedro Franque es un pro-minero. No, Pedro Franque responsablemente está hablando que todo ese presupuesto va a ser sustentado con los ingresos de la minería, porque ahorita hay precios altos, el cobre sobre los $4 en la bolsa de minerales de Londres. Entonces, Pedro Franque, de manera responsable, está proyectando sus ingresos en función de los posibles reembolsos que va a hacer con el pago de los impuestos que van a hacer las empresas mineras, aparte de toda la dinámica económica. El problema es, ¿cómo se va a generar esos ingresos si no hay paz social? Si no garantizas justamente lo que fue a decir a Estados Unidos Pedro Castillo, que le van a dar la estabilidad jurídica para que se pueda hacer las inversiones en el país. Esto es estabilidad jurídica, pues, mantener la paz social, gestionar los conflictos sociales, no solucionar, porque es un tema muy complejo, es un tema de gestión de intereses, Rosa María. Habría que entender, ahí hay mucho de empatía para ponerse en los zapatos de los comuneros, para ponerse en los zapatos también de la empresa minera, del Estado, y buscar un punto de consenso, ¿no? Viendo el bienestar de Apurímac, o sea, viendo sinceramente el bienestar de Apurímac, en los últimos, compare la situación de Apurímac hace 20 años, en el año 2000, y la situación de Apurímac hoy. La gente ha mejorado, o sea, como crecimiento de PBI de Apurímac, acá no digo del Perú, la gente ha mejorado, hay una mejora en sus vidas, a todo nivel. Hay gente que se queda atrás, sí, por supuesto, siempre hay un grupo que se va a quedar atrás, pero en términos generales, la vida de Apurímac ha mejorado en todo. Su conectividad, sus carreteras, su escolaridad, su vida universitaria, todo ha mejorado. Y puede mejorar mucho más. No se entiende esto. Yo entiendo que han mandado una carta y no compénsenlos, pero, o sea, ¿por cuánto tiempo te pueden compensar? ¿Por este año? No, ¿y de dónde van a sacar la plata para la compensación? O sea, la plata no cae del cielo, Rosa María, seamos objetivos. El mismo cuero sale en toda la correa, siempre yo digo eso, del mismo cuerito. No, además el Estado tiene que ser responsable con el manejo de los fondos. Y me has hecho recordar algo muy importante. Desde el año 2014 se va entregando financiamiento a los municipios, al gobierno regional, por el concepto de adelanto de Cano. Claro. Inclusive ha significado grandes destapes de corrupción en Apurímac. Pues sí. O sea, si empezamos a graficar, el alcalde de Chalhuahuacho, los dos alcaldes últimos de Chalhuahuacho durante todo este periodo están en la cárcel o están buscados por la justicia. Además, el gobernador regional. Entonces, ahí hay también otro tema muy complejo. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Hay una serie de compromisos, por ejemplo, ¿cómo vas a pagar esos adelantos de Cano si no vamos a tener Cano a consecuencia de la paralización del proyecto minero? Al extremo, en este caso, y no se está entendiendo toda la dinámica económica que hay. Es cierto, Rosa María, hay una serie de beneficios económicos, pero todavía falta mucho. Hay temas muy sensibles que, claro, ojo, no es responsabilidad, en eso también quiero ser claro, no es responsabilidad de las empresas mineras. Se equivocan las empresas mineras cuando pretenden sustituir al Estado. Yo creo que ahí está uno de los principales problemas que tienen respecto a los conflictos sociales. Porque la empresa minera viene a hacer su labor empresarial, a ganar dinero, a pagar sus impuestos, a cumplir estándares ambientales, y que necesitamos un Estado fuerte. Cuando hablo de Estado fuerte es justamente que nos garantice el cumplimiento de esa responsabilidad. Pero fíjate, el discurso del presidente y Mirta Vázquez es: la empresa y la comunidad no han llegado a un acuerdo. ¿Para qué están ellos? La pregunta es: ¿para qué están ellos? Además, no es un acuerdo entre la empresa y la comunidad. Pero permíteme, mira, yo voy a desbaratar su argumento porque hay un tema determinante y vamos a ser muy objetivos. La relación de la empresa con las comunidades es diametral, porque evidentemente la empresa tiene todo un pool de asesores, especialistas, que pueden argumentar y defender la posición que tiene la empresa. Las comunidades, generalmente, lo que ha sucedido en la historia contemporánea de estos proyectos extractivos es el abandono, la ausencia del Estado. Y esa ausencia del Estado ha hecho que se empoderen otros actores ajenos, con otros intereses, crematísticos inclusive. Sí, y se desvirtúa la lucha legítima que tienen las comunidades de reivindicación. Porque así como hay empresas responsables, también ha habido empresas irresponsables. Por eso cuando tratan de generalizar el tema de los conflictos, yo soy muy crítico. Porque hay que analizar cada uno de los conflictos en su contexto y entender la problemática. Hay que hacer un mapeo de actores bien específico.
desde el punto de vista del Estado de Derecho, que el ministro de Energía y Minas diga que hay delitos que se tienen que dejar pasar. No, pues, ¿en qué país estamos, no? O sea, el Perú no es Horrible. una república bananera, Rosa María. En el Perú Horrible. hemos avanzado y hay una gran ventaja en ese aspecto. Eso muestra la incompetencia. Pero fíjate, ¿quiénes han sido los ministros de Energía y Minas durante este periodo? Fíjate quiénes son los asesores que están acompañando. Hace 2 semanas estuvo este señor Zipán en la mesa de diálogo. Tú lo escuchas porque lo transmiten por el Facebook, tú lo escuchas y el tipo no tiene ningún rol de intermediador. Parece un activista, pero no, ni siquiera en el buen sentido de la palabra de defender las comunidades, sino un incendiario. Imagínate, voy a hacer una analogía. En este momento Richard Arce y Rosa María están discutiendo y están levantando la voz. Abel, que nos está viendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Nos va a provocar para que peleemos? ¿O más bien Abel va a tratar de No. hacernos entrar en razón, Ajá, de bajar. buscar un punto de consenso? La analogía es elemental para la gestión de conflictos sociales. El asesor principal que tiene para la gestión de conflictos sociales el Ministerio de Energía y Minas, este señor Zipán, va a exacerbar las emociones. Rosa María, disculpa, voy a hacer, como siempre, algunas infidencias, pero estuvimos en Cotabambas, justamente con el problema de Fuerabamba en 2019, con Salvador del Solar. En ese momento había una circunstancia muy candente. Toda la población era en un estadio. Yo tomé la palabra, y discúlpame, para mí hubiera sido fácil utilizar el discurso demagógico para ganar rédito político en el momento. Y en ese instante el conflicto se desencadenaba. Tuve que ser responsable, Rosa María, y ahí están los audios, para buscar justamente el acuerdo y el consenso entre la comunidad campesina de Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas y sobre todo el Estado, para que cumpla su rol de árbitro, que no sean agentes externos que se sienten en esa mesa, que le garanticen a las comunidades que lo que está diciendo la mina no es una estafa, no es un engaño como ellos interpretan, y para eso es importante que le acompañen. Y discúlpame, Rosa María Palacio, le pagan una cantidad de dinero exorbitante a asesores en el Viceministerio de Gobernanza, en el Ministerio de Energía y Minas, para que los acompañen, les dan todo lo que necesitan como profesionales, y está muy bien, pero lo que me indigna es que teniendo todos esos recursos, nos lleven a esta situación donde el primer afectado es mi región, Apurímac. No estoy defendiendo a la empresa minera, estoy defendiendo la proyección de los ingresos que va a significar beneficio para mi región. Acá tenemos un sinfín de problemas, el hospital de Andahuaylas paralizado por corrupción, ya va 12 años, y de la misma manera podemos empezar a graficar todo lo que ha significado, y Apurímac tiene una grandísima oportunidad para desarrollarse, y lamentablemente, por la necedad justamente, en un gobierno de no saber dialogar. Y fíjate, el problema ni siquiera es en Apurímac, es a 200 kilómetros en Chumivilcas. Claro, es ¿Dónde? Cusco, es otra Ojo. región. Entonces, Ahora, congresista, yo lo estoy escuchando hace rato y pienso, usted es un hombre de izquierda, podría estar en un gobierno de izquierda. ¿Qué pasa si le proponen ser ministro de Energía y Minas? Rosa María, mientras esté Cerrón allá atrás manejando los hilos del poder, mientras haya gente sinvergüenza, disculpando el término, en el gobierno, por más buenas voluntades, mi vocación de servicio al país, eso no está en cuestión. Yo voy a donde sea. Si tengo que sentarme con el diablo, disculpa, suena tal vez también a demagogia, ¿no? Pero si tengo que ir a sentarme con el diablo para defender los intereses de mi región, de mi país, lo voy a hacer. Pero hay condiciones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Mirta Vázquez haciendo artilugios para poder interpretar lo que quiere decir el presidente. Y lo segundo y lo más grave, ¿no? Jamás voy a quedarme callado, silente, frente a oprobios, ¿no? Hay actos de corrupción que se están dándose en el gobierno por las evidencias. O sea, es difícil entender que un sujeto tenga $20,000 siendo el jefe de la casa de gobierno. ¿Quién ahorra $20,000 en su oficina? Yo por Navidad Y quiero después ese da baño, dos versiones distintas. ese baño. Ese baño genera plata. Es el baño que todos queremos. Tú cierras la puerta, abre la puerta y aparece la plata. Yo quiero ese baño. Por Navidad, Papá Noel, mándame ese baño.
Una maravilla. No, es muy duro, Rosa María, es muy duro porque Horrible. ¿cómo puedes defender actos de corrupción? Y por esto me ha costado, ojo, me han dicho de todo, ahora soy fujimorista. Y no se olvidan que también confronto inclusive con más vehemencia al fujimorismo. O sea, en la segunda vuelta, si hacía mis observaciones a Pedro Castillo a la votación, jamás me se me iba a ocurrir que iba a votar por Fujimori. Disculpa que sea tan duro, pero tenemos que generar memoria colectiva. Muchos nos dicen, disculpando el término, cojudignos, ¿no? Ahí está, pues, ahí está. Pero objetivamente nos llevaron a esa situación de segunda vuelta tan compleja. ¿Y qué nos queda? Nos queda seguir siendo críticos, no estar calladitos por cuidar el fajín o el puesto de trabajo, ¿no? Porque siento que si uno es de izquierda, nunca debe perder su capacidad de indignación, más aún si son tus propios camaradas los que están cometiendo ignominias contra el país, Rosa María. O sea, cada día sale denuncia tras denuncia, hasta de manera ingenua la forma como se están exponiendo, que en otras situaciones y en otras coyunturas no solamente ya habría acusaciones constitucionales, la situación sería muy crítica. El presidente Castillo todavía tiene ese respaldo que lo mantiene en el poder, pero cada día se va agotando, se va agotando, se va agotando y va a llegar un momento, y eso no significa ser golpista, pero va a llegar un momento donde ya no va a haber punto de retorno. Yo escribí un artículo el fin de semana y hablaba de la hora cero, porque siento que ya perdió ese espacio inicial que tiene todo gobierno del romance entre una nueva autoridad y su población. Ahora, al ver que la inflación del mes de noviembre es 5%, y lo estamos viviendo porque acá el balón de gas, por ejemplo, acá en Apurímac, cuesta entre 65 soles hasta 70 soles. Tal vez nosotros tengamos la posibilidad de comprarlo, ¿no? Pero... Estamos 62 acá en Lima. ¿Ya ve? Entonces, pero fíjate, Rosa María, personas que viven el día a día, Claro. ¿crees que no les están afectando la economía? No es el principal, el día de hoy el problema principal que tenemos es que la gente está reinventándose, está tratando de sobresalir, porque los ingresos son exiguos para la mayoría de los peruanos. ¿Cómo puede ser posible que los políticos seamos tan irresponsables de no ahondar? Porque qué lindo sería el debate el día de hoy para ver qué estrategias desarrollamos para mejorar esa economía. Qué interesante sería si el día de hoy estaríamos discutiendo el retorno a clases de nuestros niños. Qué interesante sería la discusión para ver, oye, ya estamos con la tercera dosis, así como empezaste toda la sesión del día de hoy, y empezar a discutir ahora cómo hacemos con los niños, cómo nos protegemos contra esta nueva variante. No, ahora la discusión es sobre Karelín López, la discusión es sobre este personaje, el secretario de Palacio de Gobierno, y el propio presidente quitándose el sombrero con una visera y reuniones clandestinas. Yo sé, el presidente tiene la investidura y tiene esa inmunidad que no le pueden en este caso acusar en la fiscalía, ya lo explicaste, pero no se va a eximir de una investigación. Y acá entra a tallar el Congreso, pero fíjate nuestra desgracia, pues. Ni siquiera tenemos un Congreso relativamente decente, porque a ese otro lado también tenemos ahí a los de la derecha extrema, que no aceptaron el resultado electoral y desde el primer día están pensando en la vacancia. Pero que Pedro Castillo se presente en una bandeja con lacito incluido y les entrega su cabeza a estos golpistas del Congreso de la República. Cuando tú escuchas a López Aliaga, a mí realmente me da muestra de que es un tipo que no le interesa la democracia. Es un tipo que quiere imponer sus ideas, y esa es la extrema derecha. Pero también tenemos la extrema izquierda. Acabo de escuchar hace un par de días a Vladimir Cerrón justificando la crisis humanitaria en Venezuela con el argumento de que estamos pasando de una sociedad capitalista a una sociedad socialista. O sea, que se genere un drama humano en el Perú, que suframos mujeres, varones, 30 millones de peruanos, para lograr ese objetivo, sus delirios de pasar de una sociedad capitalista a una sociedad socialista. Discúlpame, yo no soy de izquierda para poder ser cómplice de un gobierno, para poder avalar ese tipo de delirios trasnochados, que lo único que nos llevaría sería a una desgracia de todo el país. Rosa María, lo que viven los venezolanos lo estamos viendo en carne propia, profesionales, con sus familias, tienen que ganarse centavos haciendo trabajos manuales, no ejerciendo su profesión para mandar unos cuantos dólares a su país. Eso no es objetivo, eso no es real.
quiere hacer sufrir, así quiere un éxodo del Perú para que se vayan todos los peruanos a buscarse el pan para ganar para sus niños. Entonces, ves la extrema izquierda, ves la extrema derecha y en eso te das cuenta, o sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cómo puede ser posible que este tipo de posiciones tenga aceptación e inclusive tenga apoyo? Y es donde sale mi crítica, ¿no? Cómo sectores progresistas que tenían banderas bien definidas puedan avalar. Ah, claro, es el puesto de empleo, es el sueldazo, es el cargo, el poder dice que embeleza y es uno de los afrodisíacos más poderosos que existen en el mundo. Pero discúlpame, eso no es argumento, Rosa María Palacios. No Ahora, puede ser argumento. hay dos horizontes, como dicen, uno de muy corto plazo, otro de más mediano plazo. En el corto plazo, por su tierra, ¿no? Por Apurímac, ¿cómo salir de esta situación de las bambas? La tarea para la empresa, para la comunidad y para el Estado. O sea, ¿qué es lo que tendría que pasar esta semana para remontar una situación tan crítica? Porque de verdad van a pasar los días y van a pasar los días y vamos a seguir en esto. Aquí no pasa nada, en una lentitud absoluta. Y los perjudicados también son los cusqueños, pero ellos tienen otros ingresos, ellos tienen camisea, ellos tienen otras formas de canon que ustedes no tienen si no tienen las bambas. Rosa María dice que en grandes problemas, grandes soluciones, y que cuando hay un momento donde estás entrando a un túnel, al fondo siempre hay una luz. Yo soy muy optimista y creo que más bien es una gran oportunidad esta situación para reflexionar en conjunto, así como están pidiendo el momento constituyente para cambiar la Constitución. Yo creo que es el gran momento, en principio, el tema de una nueva ley de minería. Creo que va a ser muy interesante que empiece ese gran debate. Ahora, tenemos que tomar medidas muy concretas en este instante para abordar el tema. Lo primero, que el Ejecutivo sea responsable, pues, que no cometa el error de ayer de Mirta Vázquez de no asistir en persona. Tiene los vuelos cada hora al Cusco, se puede subir a un vuelo y está regresando en la tarde a su reunión, no hay problema, participe en la reunión. El solo hecho de saludarlos es un respeto a las comunidades y eso aligera el ambiente para que puedan dialogar. Y evidentemente que tengan técnicos que conozcan la zona, que tengan información, que boten a la basura ese protocolo que existe en el PCM para atender todos los conflictos sociales bajo el mismo precepto, porque cada conflicto tiene su propia naturaleza. Es muy complejo el tema, porque estamos hablando de relaciones humanas y de gestión de intereses justamente de las personas. Entonces habría que entender primero, para contextualizarse, por eso te hablaba del mapeo de actores, que es determinante Claro, para saber con quién dialogas. El mapeo de actores es como que lo básico, ¿no es cierto? O sea, cualquiera que ha trabajado en cualquier investigación, de cualquier académica incluso, sabe que lo primero que tiene que hacer es mapear en comunicaciones. ¿Quiénes son mis stakeholders? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Y qué quiere cada uno? Cada uno, porque son muchos. Y la relación de intereses que existen entre estos actores. Porque, por ejemplo, siempre se equivoca el gobierno central hablando solo con alcaldes, cuando los alcaldes tienen otra agenda totalmente distinta, que es conseguir financiamiento, y las comunidades tienen otra agenda totalmente distinta, e inclusive son confrontacionales los requerimientos. Entonces, cuando el gobierno central se sienta con alcaldes, al final provoca para que se siga exacerbando más el conflicto social. Sin querer generalizar, o sea, objetivamente, estamos hablando de que forme un buen equipo técnico. Lo segundo, tiene que entender el problema del corredor de manera integral, porque ese ha sido el problema. Si tú abordas el problema solo atendiendo una demanda de una comunidad, al final la cura va a ser peor que la enfermedad, porque esto es como prender un cerillo en una hilera de pólvora, porque inmediatamente se va a activar los otros conflictos. Claro, miren, a ver, para que entiendan, esto es como una manguera, ¿ya? Imagínense, una manguera tiene un montón de huequitos chiquititos. Entonces, tú tapas uno, tapas dos, y por los otros comienza a salir más, y comienza a salir más, y la manguera te va a reventar. Te va a reventar la manguera. Entonces tienes que tapar todos los huequitos. Y hay temas centrales, Rosa María, para seguir, o sea, de manera propositiva, o sea, porque siempre dice, Richard mucho critica, critica todo el tiempo, propuestas concretas. Mira, hay varios problemas en el corredor que se pueden abordar y se pueden solucionar inmediatamente. El tema de la indemnización por el uso de vía, eso es inmediato.
Ya el acuerdo Y no es tanta inclusive... plata, el Estado lo tiene que pagar, punto. No, y es un derecho que le corresponde a las comunidades. Ahí no hay mayor discusión, ¿ah? O sea, no hay mayor discusión porque evidentemente ahí está de por medio el Ministerio de Transportes y de Comunicaciones, que al haber construido una carretera tiene la obligación justamente de indemnizar a esas poblaciones. Entonces se llama Lo PAC. segundo, lo segundo que es muy importante, tienen que entender que en el corredor minero hay varios proyectos. Si ahora estamos discutiendo de las Bambas, el año pasado, por ejemplo, era el problema en Espinar, no sé si recuerdas, Claro, en plena Fiestas claro, Patrias. lógico. Entonces, lo que hacen generalmente, ¿qué hace el Estado? Va atendiendo los conflictos unilateralmente. No, si estás conversando en Chumbivilcas con estas 8 comunidades que están reclamando, conversa también en Chumbivilcas, pero en Velille, para ver el convenio marco con Hadway, porque ahí está el tema candente, la gente no está de acuerdo, están ahí negociando. Es un momento ideal para que el Estado participe y se concretice ese acuerdo del convenio marco de beneficio, porque inclusive hay un nuevo tajo abierto que van a hacer y les corresponde. De la misma manera en Espinar hay una ampliación con Jorojoay, un nuevo tajo abierto también, y ahí hay 12 comunidades, 13 comunidades, pero en realidad son 3 las comunidades que van a ser reasentadas, con las que tienen que seguir dialogando. Entonces, ¿a qué va? En Cotabambas, ahí está la Federación Campesina que tiene toda una agenda. Hay un decreto supremo del presidente Ollanta del 2016 que declara de interés nacional Chalhuahuacho, distrito. Y cuando entró Vizcarra, cuando yo estaba de gestión, hicimos un proyecto de ley para el desarrollo de todo Cotabambas. Y al extremo que se creó el famoso Plan de Desarrollo de Cotabambas con más de 2.000 millones, que ha generado una gran expectativa. ¿Y cuál era en realidad esos 2.000 millones? Era un inventario de todos los proyectos que están consignados en el marco macroeconómico multianual. O sea, ahora ha actualizado Pedro Franque en agosto, revisen ese documento y vuelvan a conversar. Entonces, no sé si te das cuenta, es complejo, yo sé, porque tienes que estar por todos lados, pero si tú tienes responsabilidad y quieres generar la paz social, quieres generar credibilidad, empieza a ser propositivo y tú haz la propuesta como Estado. No esperes que estalle el conflicto para que recién en ese momento acciones. Ahora, discúlpame, Rosa María, tienen los recursos, tienen el equipo, tienen técnico, tienen la plata. Tienen la plata, pero de todo, tienen la plata. Y a eso voy. El día de ayer, el gobierno regional del Cusco se ha prestado para ser facilitador y saludo la acción de Jean Paul Benavente, porque es muy importante generar el espacio para que dialoguen. Pero discúlpame, el problema de las Bambas no solamente es de Chumbivilcas, el problema de las Bambas es de Cotabambas, es de Apurímac. ¿Cómo puede ser posible que estén discutiendo un tema que le compete básicamente y le va a afectar a la región Apurímac y no participe en ese espacio de reunión? Para que siquiera nuestros hermanos también de Chumbivilcas entiendan que el problema es mayor, que sus reclamos pueden ser legítimos, pero que la posición de bloquear la carretera tiene un efecto directo con terceros que van a ser afectados, que son familias, que son hermanos. Entonces, objetivamente, que entiendan bien la complejidad del problema. Ahora, si no lo entienden, vamos a llegar a una situación muy compleja, Rosa María, que inclusive lo escribí en mi artículo, así como están saliendo las denuncias, este embalse de los conflictos sociales podría ser el detonante, no solamente para que caiga el gobierno de Pedro Castillo, sino para una crisis no solamente política, es un problema bastante serio, porque si falta plata para el Estado, el próximo año ¿con qué se va a pagar los sueldos? O algo muy elemental, a ver si me entiende el presidente Castillo. Ellos han aprobado, tengo entendido, para este año 2022, el pago de los beneficios sociales que le correspondían a los maestros. Generalmente se presupuestaba 200 millones, ahora creo que más de 1.000 millones que se ha aprobado. Es una situación sui generis. ¿Con qué plata, profesor Castillo, usted va a pagar los juicios que han ganado los maestros con legítimo derecho por preparación de clases, por temas de inclusive de luto, sepelio, y hay una serie de beneficios que tienen los maestros que no se les paga hace años? ¿Con qué plata le va a pagar si no va a haber la actividad que nos genera el dinero? Entonces, a ver si me entiende así Pedro Castillo, ¿no? Tal vez cuando le hables de esa manera, tal vez va a entender, porque él está más preocupado en el tema sindical que en el retorno de clases. Él está más preocupado en el tema sindical que en fortalecer la SUNEDU y sobre todo garantizar universidades de calidad. Él está más preocupado en su pelea, en su pugna con el SUTEP para tener el control de la derrama magisterial, vamos a ser claros, ¿no?
Así es. que justamente mejorar la calidad de enseñanza. Son 2 años que los niños a nivel nacional, y sobre todo los rurales, porque ellos no tienen internet, pues. Mis hijos sí, mis hijos tienen esta computadora y asisten a sus clases virtuales, pero de mis hermanos en Apurímac, en las comunidades, no hay internet. ¿Qué hacen los profesores? Los invitan a sus casas porque no pueden ir al colegio, los sancionan al maestro si hace clases presenciales. Imagínate el daño a una generación. ¿Por qué no es el tema de discusión, Rosa María? Entonces le estamos dando ahí propuestas. Entonces, no solo es crítica, son propuestas elementales, de sentido común, ¿no? O sea, no es invento de Richard Arce ni de Rosa María, es simplemente sentido común para el país, para que podamos entender que un gobierno de izquierda puede hacer la diferencia, que puede marcar un hito histórico, es el gobierno del Bicentenario. No nos haga quedar mal, porque al final somos todos los de la izquierda que vamos a pagar la responsabilidad política, la irresponsabilidad política de un gobierno como Pedro Castillo, ¿no? Muy bien, ha sido muy refrescante escucharlo. Hace tiempo que no conversábamos, así que se nos ha acabado el tiempo. A ver, ¿alguna pregunta del público antes de despedirnos? Sí, el próximo año, Rosa María, es un año electoral. ¿Algún proyecto, ingeniero? Sí, evidentemente soy político y estamos ahí organizando, ¿no? El tema regional, hay toda una organización acá en Apurímac. Yo surjo justamente, yo le debo políticamente a mi región, y ahí estamos armando todo el tema regional, ¿no? Para que puedan participar en municipios, en el gobierno regional. Lo importante en este momento es trabajar propuesta para que veamos una oportunidad en Apurímac. No quisiera que se repita lo que ha sucedido en Ancash. Tuvieron un super siglo de minerales, de precios altos de minerales, y ¿quién entró a los gobiernos regionales, a los municipios? Entró la bestia, por ejemplo, Álvarez, ¿no? Claro. Inclusive, no solamente pilló el Estado, sino que armó toda una organización criminal hasta con sicarios de por medio. Eso no quiero para Apurímac. Quisiera que sea una oportunidad, que por fin, o sea, veamos en la historia de una región que los ingresos de nuestros recursos naturales sirvan para apalancar el desarrollo de una población. Entonces, ahí hay una gran tarea. ¿Va a postular o no? Estamos evaluando, Rosa María, vamos a tomar la decisión, pero es muy importante. Para mí, regresar a mi tierra me llena de mucha energía, así que además le debo todo a mi tierra, a Apurímac. Es mi población que me dio la oportunidad para salir a la palestra, y lo más importante, ¿no? Acá tengo familia, acá me quedo. Si bien es cierto, tengo periodos en Lima por temas laborales, porque también tengo que trabajar para poder sustentar a la familia, ¿no? Pero es en mi tierra donde yo me lleno de energía, ¿no? Evidentemente también tengo detractores y también tengo seguidores, pero a mí me da mucho gusto caminar en la calle, conversar con la gente, y es muy interesante, ¿no? Porque eso me permite entender mejor el problema. Y por eso viajo. Tú sabes que este tema minero que hemos hablado es porque hago labor académica, investigo, y eso me ayuda para poder sustentar en mis cursos, para que pueda tener mucho más consistencia de elementos teóricos, tener la praxis, ¿no? El tener la experiencia como elemento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte en este año que viene. Hemos compartido momentos muy tristes este año, pero vamos a salir adelante. Yo también tengo mucha fe y mucho optimismo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, Rosa María. El peruano, por naturaleza, tiene la resiliencia como principal característica y siempre sale adelante de cualquier problema. Entonces, eso a mí me motiva. Así que, a pesar de los problemas que nos traen los políticos, los peruanos van a seguir y vamos a sacar a flote nuestro país. Gracias, Rosa María. Muy bien, muchas gracias, Abel. Y yo me despido también. Esta semana seguimos teniendo programa, acá todos trabajamos. Así es. Así que nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Abel. Hasta mañana, Rosa María, muchísimas gracias. Y mañana estamos 23, Rosa María, muy cerca a la Navidad. Acá ya estamos con el arbolito y con el nacimiento. Yo tengo un arbolito chiquitito atrás, pero no sé, creo que no se ve. No, mañana nos enseñas ese arbolito. Ahí está detrás mío, ¿ves? Ese arbolito chiquitito, ¿dónde está mi dedo? Ya. Muy bien, Rosa María, nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias al ingeniero Richard Arce por su gentileza. Vamos a vacunarse, larga cola. Vayan a vacunarse. A vacunarse. Y así hagamos cola, es necesario. Chau, cuídense mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa
fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.